llegaste. Te estaba esperando. Está lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Mira, te traigo esta toalla calentita para secarte un poco el cabello y la piel, ¿ok? No te preocupes, que desde ahora yo me encargaré de cuidarte y hacerte sentir mejor. Vamos a hacer que este día de lluvia sea el mejor día de lluvia de tu vida, ¿ok? Voy a secar por aquí. Y por acá. Llueve muy fuerte. Ahora tu carita. ¿Tienes frío? ¿Quieres que te traiga una mantita? Sí, bien. Déjame secar un poquito más tu cabello y la traeré para ti. Ok. Quítate esa ropa mojada mientras yo voy a buscar la manta, ¿ok? Bien. Dame un segundo. Ok. Aquí. Déjame ponerla alrededor de tu cuerpo y abrazarte un poquito para que entres en calor. Estás bastante frío. Acá también. Acá también. Parece que la lluvia está parando. Te traje compañía. Mira. Ahora, déjame ponerla al lado tuyo también. Para que te sientas aún mejor. Por aquí. Es muy suavecito, especial para días como estos. Y voy a prender la calefacción también, ¿bien? La chimenea. Perfecto. Las lucecitas de acá también dan algo de ambiente. Y creo que una velita no vendría mal. Esta tiene olor de mango. ¿Te gusta? Bien. Déjame encenderla. ¿Quieres que encienda esta también? Esta tiene olor de
algo así como frutas, citrus tropical. Creo que combinará bien con el olor a mango. Sí, ¿verdad? Vamos a encenderlo también. Es una noche especial, así que hay que aprovecharla. Ya no se escucha tanto la lluvia. Aún así te vas a quedar conmigo esta noche, así que no hay problema. Si sigue lloviendo, vamos a estar aquí calentitos y muy confortables juntos. Ahora, ya que tienes el pelito seco, te voy a cepillar un poco. Se desordenó después de que lo secara. ¿Te parece? Bien. Acá tengo mi cepillo favorito. Solamente disfrute, relájate. Relájate esta noche. Estoy contigo y todo está bien. Relájate, hermoso. Está empezando a llover más fuerte de nuevo. Sí. Al parecer va a llover toda la noche. Pero no te preocupes. Todo va a estar bien. Estás conmigo. Todo está bien. Un poquito por atrás de tu cabeza. Eso es. Perfecto. Tu pelito luce hermoso. Como siempre. Tengo varias cositas muy relajantes para esta noche que combinan perfecto con la lluvia. Pero quiero ofrecerte chocolate caliente. Es tu favorito, ¿verdad? Bien. Voy a traerte uno de inmediato. Vuelvo enseguida.
corazón favorito, mi hermosa. ¿Quieres beber un sorbo ahora? No de inmediato. Bien. Está algo caliente, así que ten cuidado. Lo voy a dejar acá al lado. Si quieres, también puedo ponerle unos malvaviscos. Aunque le puse 3. Pero si quieres más, le pongo más. Solo déjame saber. Y ahora vamos a darte un masajito, ¿te parece? Un rico masajito facial. Bien, tengo acá mis masajeadores favoritos de agua. Combina bien con la lluvia, ¿verdad? Sí. Los voy a ir pasando alrededor de tu carita aquí. Eso. Un poquito a este lado, de forma circular, relajando tus músculos. Al lado de la orejita, relajando tu mandíbula también. Llueve muy fuerte, pero no te asustes, estoy aquí. Al otro lado también, por supuesto. Y en el cuello. Nariz. Frente. Y ahora cierra tus ojitos, los voy a pasar por aquí arriba muy suavemente. Eso. Despacito, despacito. Como dice la canción. Esto ayudará a relajar tus ojitos antes de dormir. Duerme. Si quieres dormir, solo hazlo. Yo me ocuparé de ti.
Listo. Ya que vas a dormir aquí esta noche, te voy a poner unos parches, así como una mascarilla antiojeras. Tengo muchos. Venían 30, así que voy a compartirlos contigo. Pongamos uno aquí debajito. Y uno más. Bajo el otro ojito. Eso. Perfecto. Y unas gotitas de ojos. No vendrían mal, ¿verdad? Como te cayó mucha agua de la lluvia, debemos asegurarnos de que tus ojitos no se irriten. Abre. Confía en mí. No te va a doler. Se sentirá muy bien. Vamos a poner algunas. Una aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ahora en el otro ojito. Aquí. Abre. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Perfecto. Ojitos frescos y listos para dormir. Ahora, tengo este exfoliante de labios. Me encanta porque está hecho de azúcar y semillas de papaya. Muy bonito, huele muy bien, es natural. ¿Lo ves? Así que te voy a poner un poquito para exfoliar los labios. Están un poco resecos por la humedad. Aquí. Solo un poquito. Eso. Vamos a exfoliarlos bien. Eso es. Huele muy bien, ¿verdad? Ok. Listo. Huele delicioso. Me encanta este aroma. Es tan suavecito. Ok. Voy a quitar entonces los restos del exfoliante con este pañuelito. La mayoría del azúcar y las semillitas se absorben naturalmente, pero por si quedan restos, utilizaré esto. Así que, por aquí. Voy a limpiar
limpiar suavemente tus labios. Suave, suave. Mientras llueve afuera, nos relajamos. Ok. Y ahora, hermoso, voy a hidratar tus labios después de la exfoliación con este rico bálsamo labial de miel y leche. Como puedes ver, tiene una abejita con un corazoncito. Este es uno de mis favoritos, así que solo sonríe. Bien. Y voy a poner un poquito aquí. Arriba y abajo, arriba y abajo. Eso. Listo. Perfecto. Y para que huelas rico durante la noche, ya sabes que me encantan los aromas deliciosos. Y tengo este spray que es de pastelito de fresa, especial para esta noche lluviosa de tormenta. Así que te voy a poner un poquito, también me voy a poner un poquito, y así dormimos oliendo delicioso. Un poquito aquí, un poquito acá y un poquito para mí. Listo. Tienes sueño, ¿verdad? Yo también. ¿Qué tal, hermoso? Si vamos a dormir. Mañana será un nuevo día. Pero antes de que cierres tus ojitos, quiero contarte un cuento. ¿Te parece bien? Genial. Acá tengo mi librito de cuentos con alma. Y tengo uno reservado especialmente para esta noche lluviosa. Se llama La Mañana. Acomódate y empecemos a leer este cuento. La mañana. No paraba de llover. El cielo amenazante se erguía sobre la tarde enfurecida y tristemente gris. La gente corría de un lado al otro gritando desesperada, tratando de salvar televisores, computadoras, zapatos. Era la tormenta más terrible del milenio. No había parado de llover en 15 días. Las calles atestadas de basura flotante dejaban ver un triste espectáculo. Todo estaba inundado.
Las cloacas despedían olores nauseabundos. De ellas frotaban a borbotones un agua amarronada. Algo raro estaba pasando. La desesperación crecía día a día. La gente no comprendía. El servicio meteorológico no daba respuestas satisfactorias y los medios, como ya sabemos, entre la gente, con las cámaras mojadas hasta el último tornillo, tratando de tener la primicia del primer ahogado. Los truenos no cesaban. El agua era implacable, imparable. Desesperación, gritos, pánico. La ciudad sumida en una pesadilla horrenda. Mi ciudad de todos los días, las calles por las cuales caminé tantas mañanas hacia el trabajo. Repentinamente, seguida de un poderoso y blanquecino rayo, una especie de plataforma color plata, brillante como un espejo, descendió de las nubes. De entre la neblina, como una princesa, apareció una joven, extremadamente alta, esbelta y hermosa. Su piel azulina, sus ojos color violáceo, enormes y transparentes, transmitían paz y una tranquilidad que ya no se recordaba. Simplemente sonrió. Inmediatamente, la gente comenzó a postrarse ante ella, llorando y pidiendo clemencia. Algunos intentaban treparse al plateado artefacto, otros trataban de besar los pies de aquel ser, a quien comenzó a desdibujársele la sonrisa para transformarse en una mueca de tristeza y disgusto. Penetró en la nave, la gente quedó en silencio, un silencio mudo y desolador. Solo el persistente sonido de las gotas que no dejaban de derramarse sobre nuestras cabezas. En unos segundos, el ser volvió a salir. Comenzó a hablar en un idioma desconocido, pero los sonidos de esas palabras se traducían como ideas en nuestra mente. Las catástrofes más grandes por las que había pasado la Tierra, seres de todas las razas intentando sobrevivir al fuego, al agua, la naturaleza rebelándose contra la injusticia del hombre, el sol calcinante y la tierra sin protección, todo su escudo destruido, los árboles ardiendo, selvas enteras devastadas, los recursos más importantes en cuanto a salud exterminados, los pájaros huyendo a quién sabe dónde, los ríos ya sin cauce, contaminados por el odio y la indiferencia, mares embravecidos, derrotando a las playas, ganándoles espacio, cada vez más espacio, y la tierra como un ser viviente, palpitante, llorando su tristeza. La falta de amor, la imagen de un niño llorando solo, unos brazos que se le acercan para acurrucarlo, una imagen del amor, algo que quizás podríamos comprender. Así, la tierra nos había cobijado durante milenios. Todos los colores imaginados estaban ahí, todas las formas, todos los olores que el aire se encargaba de transportar de aquí hacia allá, los seres en armonía conviviendo en paz, atardeceres dorados que seguían a noches perfumadas de azahar, amaneceres rosados, coloreados de melodías de ensueño, interpretadas por los príncipes del aire. Los frutos rebosantes de color, brotando de la tierra de una secuencia rigurosa. La perfecta matemática de Dios a la vista en la perfección de cada ser viviente. Y los niños. La blanca sabiduría conservada en un pequeño y simpático envase de piel suavecita y ojos de sonrisa. Las futuras semillas de la nueva humanidad, la esperanza condensada en esas almas sedientas de conducirnos de vuelta a la inocencia original, la imaginación al servicio del corazón, soñando siempre con un mañana mejor. Creo que pasaron horas. La lluvia se había transformado en una persistente garúa que helaba los huesos. El ser juntó las manos en el centro de su pecho y con una mirada que lo dijo todo, simplemente desapareció justo un segundo antes de que un trueno ensordecedor me sobresaltara. Miré por la ventana. Había comenzado a llover. Mi mujer dormía.
Corrí hacia la pieza de mis hijos y cerré las ventanas, como queriendo protegerlos de un mañana aterrador que acechaba tras los vidrios. Una media sonrisa se dibujaba en la cara del más pequeño, sus mejillas rosadas por el calor de la frazada que lo envolvía, y los sueños más puros que inundaban ahora su mundo llegaron como una flecha de fuego a mi pecho y se instalaron ahí para hacerme recordar al niño que yo también fui. En ese momento supe que su realidad iba a ser diferente a la mía, porque él no soñaba con mundos que se destruían, no conocía la ambición, el egoísmo, el odio capaz de tanta contaminación. Todavía soñaba con un mañana mejor. Supe en ese momento que mi meta sería desde esa mañana preservarlo de aquel mundo terrible inventado por los grandes. Preservar esa inocencia. Y sabía que si lo lograba, aunque yo no estuviera a su lado, estaría a salvo siempre, al menos durante el día. Porque durante la noche, él había logrado ser el jinete de sus propios sueños. Ojalá fuésemos más conscientes del mundo que vamos creando y cómo nos vamos perdiendo de nuestro niño interior para meternos en una selva difícil de habitar. Ok, hermosa. Ok, hermoso. Creo que ya se te están cerrando los ojitos. Así que vamos a dormir. Descansa. Descansa. Duerme bien. Duerme. Y sueña con un mañana prometedor. No olvides que te amo. Buenas noches. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.